Hola, buen día. Hoy Día Internacional del Café. Estamos celebrando con la bebida, es la segunda que más se consume en el mundo. Salud con Café Santo Domingo. Así es, después del agua, la segunda más consumida y tiene un club de fans bastante amplio. Me decía ayer Alexander Núñez, que es funcionario de la Monumental de Seguros, hijo del señor Luis Núñez, que es un sembrador y preparador de café, que se sorprendió en Medellín, Colombia, porque en todos los lugares de Medellín se vende café. Eso, ¿sí? En todo, en una plaza, en un colmado, donde quiera que usted va en Medellín, usted puede encontrar café y de buena calidad, me decía él. Como yo no conozco Medellín, sino que visité un par de días a Bogotá, la capital, que a propósito, para que sepan que los problemas son a nivel mundial muchas veces. En Colombia están racionando el agua potable en Bogotá, la capital, que tiene como 10 o 15 millones de habitantes. En Bogotá se está racionando el agua a 2 veces por semana, dada la situación de sequía en esa zona de ese país selvático inmenso, que uno supone que llueve, que llovía antes permanentemente. Bueno, pues no es así. Vamos a conversar con el doctor Felvil Villalona. Felvil Villalona. Diablo, doctor. Así es. Qué nombre suyo. Primera vez que yo oigo eso. Sí. Felvil. Él es epidemiólogo y experto en medicina tropical. Y su presencia aquí es para concientizar sobre la arbovirosis. Y comencemos por ahí. ¿Qué es eso? Arbovirosis. Arbovirosis. Muy buenos días, Buen gracias. día. Bueno, lo del nombre es una combinación de mi padre, Ah, bueno. Félix Villalona. Muy Entonces, bien. Ahora es entendible. sí, así es. Bien, arbovirosis es un grupo de enfermedades el cual son transmitidas por 2 artrópodos importantes, son los mosquitos y la garrapata. Pero en este caso nos vamos a concentrar en la parte de los mosquitos. Arbovirosis viene del inglés Arthropod Borne Virus, ahí arbovirus. Entonces, esta clasificación es más dada por mosquitos, por ejemplo, del género Aedes aegypti, del mosquito Anopheles, el Culex, por ejemplo, y también hay otros géneros de mosquito en cual pueden transmitir una serie de enfermedades. En nuestro caso, nosotros estamos amenazados con varias enfermedades porque todos esos vectores están presentes en nuestro país. Pero también usted mencionó las garrapatas y en estos días se ha estado hablando mucho, Sí. especialmente en Santiago, por una barriada que está cundida, dice la gente, de garrapatas. Y a mí mismo me sorprendió la información porque yo pensé que las garrapatas estaban donde había ganado exclusivamente y no es así. Así es, últimamente ya los canes están transportando ese tipo de artrópodo que es importante. Y en epidemiología hay lo que decimos la tríada epidemiológica, en la cual está el huésped, el ambiente y el agente causal. ¿Qué significa? Cuando esos 3 factores se unen, dígase el huésped, puede ser el hombre, el animal, el factor ambiental puede ser el vector y el agente etiológico, que es, por ejemplo, el virus, la bacteria, lo que sea, entonces el evento, la enfermedad, ocurre. En el caso de las garrapatas sí transmite varias enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Lyme, por ejemplo, la turalemia, etcétera, que son enfermedades bacterianas que pueden causar una serie de sintomatologías que unas pueden ser mortales y otras pueden ser más o menos moderadas, pero aún así enfermedades al fin, ya que en nuestro país hasta el momento las enfermedades por garrapata son raras. Son raras las enfermedades por garrapata que puedan transmitir estas que le mencioné. Pero ya en el caso de los mosquitos, muchos conocemos cuáles son estas. Y esa es la que vamos a tratar a continuación. Bien. Las enfermedades provocadas por los mosquitos, vemos que cada vez tienen variaciones, mutaciones que resultan ser más letales y más mortales. Y entonces vemos fallecimientos más constantes por este tipo de padecimientos. A veces también vinculados al tratamiento, al desconocimiento o a la relación con una simple gripe. Así pero vemos cómo están siendo más agresivos. ¿A qué se debe en nuestro país en específico, en donde de manera endémica tenemos pululando esos padecimientos? Bien, básicamente una de las enfermedades que pueden causar este tipo de problemas es el dengue. Pero ¿qué sucede con el dengue? El dengue es una enfermedad viral impredecible.
está causada por 4 tipos de virus. Son 4 tipos de virus. Es decir, cuando una persona es afectada por uno de ellos, y vamos a suponer que la enfermedad transcurrió sin muchas eventualidades, pues entonces ya para ese virus puede causar inmunidad, pero todavía quedan 3 más. Y los 4 virus circulan por nuestro país. Es decir, que si la persona les repite, ahí entonces puede causar la gravedad, ya que el sistema inmunológico, si en la primera más o menos hubo algo moderado, en una segunda respuesta puede ser más agresivo y esto puede causar las complicaciones. Otro punto importante es la manera de cómo lo tratan. Es decir, si la persona se descuida, se automedica o se queda en la casa por mucho tiempo, el dengue tiene 3 etapas. La etapa febril, la etapa crítica y la etapa de recuperación. De 1 a 5 días o 1 a 7 días más o menos es que transcurre lo que es la etapa febril, especialmente de 1 a 5 días. Pero ya del 5º al 7º día es la etapa crítica, que ahí es donde puede presentarse todo lo que es las complicaciones, que en la plaqueta pueden bajar, puede haber algún tipo de sangrado, deshidratación, que es el punto crítico más importante en el dengue, la parte de deshidratación, y esto puede llevar a complicaciones que quizás, por un lado, puede recuperarse o no puede recuperarse en ese sentido. Pero el dengue es uno de ellos, de lo que hay que tomar mucha precaución en este. Pero el mosquito, en sus distintas variedades, y las enfermedades que son de zonas tropicales como la nuestra, se supone que los médicos debieran estar muy al corriente de todo esto y paradójicamente no es así. Y vemos que hay médicos que tienen poca formación o información sobre las enfermedades que son derivadas de las picaduras de los mosquitos. Bueno, básicamente quizás algunos de ellos se concentran más en lo que es la atención primaria. Es decir, a veces hay médicos que no están muy al tanto de las situaciones epidemiológicas, salvo que haya notificaciones en periódicos, sea muy sensacionalista. Pero básicamente sí, eso trata. Cuando la persona, por ejemplo, una persona va al centro de salud, ya por la sintomatología supone, sospecha y trata sobre esta enfermedad. Y bueno, y le hace todos los laboratorios del lugar. Pero hacemos siempre el llamado de que todo médico debe de estar conectado con la parte epidemiológica, que siempre estén atentos a los boletines que todos los días se publican en la página de epidemiología, para que estén al tanto de cuáles son las enfermedades que están básicamente, diríamos, incrementándose en las comunidades, en las provincias, etcétera. Pero en ocasiones pasa esto. Pero en el caso de la picadura del mosquito, ¿cuándo acudir a un médico epidemiólogo? O si los médicos, digamos que los pediatras, o los neumólogos, o no sé cuál, o infectólogos, ¿cuándo acuden entonces a un médico de su especialidad? Ok, en este caso siempre los epidemiólogos no damos consulta. Ahí está la diferencia entre la parte de los médicos que son de atención primaria o de atención directa o individual, como la conocemos, y los epidemiólogos. Es como, por ejemplo, ellos tratan a la persona de manera individual, una a una, por decirlo de esta manera. Pero ya el epidemiólogo tenemos que ver un todo para nosotros hacer intervenciones en comunidades a través de las informaciones que llegan, para que no se propague la enfermedad, para que no esté afectando otras comunidades o tratando de mitigar ese brote. Es decir, cuando una persona inicia con sintomatología sospechosa de alguna infección, iniciando por fiebre, dolor de cabeza, síntomas inespecíficos, debe de acudir primero a su médico de cabecera, sea pediatra, si en caso de los niños, sea un adulto, puede ir a un médico internista o puede ir a un infectólogo directamente, que el infectólogo más o menos maneja, para que entonces ese cuadro clínico que presente pues pueda ser manejado. Básicamente, los epidemiólogos hacemos intervenciones en las comunidades con las informaciones que nos llegan de los centros de salud. Es decir, por ejemplo, si hay casos sospechosos de dengue, llega esa información, por ejemplo, en el caso de salud pública, y ellos entonces toman esa información, ubican, ok, en tal lugar vamos a hacer tal intervención para evitar que eso se propague. O sea, que ustedes trabajan básicamente, digamos que con el gobierno, para las instituciones estatales que manejan la salud pública. Ok, sí. Los epidemiólogos trabajan tanto con y para el ministerio, pero hay otros también a nivel hospitalario. Los hospitalarios, en el caso de un servidor,
Ya lo que nos encargamos es cuando llegan los casos, hay una serie, hay una resolución, que es la 0004-2020, que es la última, donde hay un listado de más de 70 casos, o mejor dicho, 70 enfermedades que debemos de estar vigentes. O sea, tenemos que estar vigilando lo que eso de la vigilancia e informarlo a salud pública cuando estos casos lleguen, para que ellos tomen medidas de educación, por ejemplo, en salud, de intervenciones en las comunidades, para que eso, buscar más casos si hay, porque muchas veces se quedan en la casa. Cuando, por ejemplo, el vecino fue al centro porque presentó fiebre, pero el de al lado presentó fiebre, lo dejé ahí medicado, está tranquilo. Entonces, eso propensa a que el caso se complique y que si la enfermedad está ahí, entonces pueda correr al barrio o a la comunidad. Entonces, los epidemiólogos entonces van allá, buscan más casos, le dan la atención, o sea, en el caso lo envían a un centro de salud y toman la medida. En el caso de las arbovirosis, se hace lo que es la campaña de descacharización, por ejemplo, de destrucción de los criaderos, o sea, eliminación de los criaderos y otras recomendaciones que se le hacen para evitar entonces esa propagación. Bien, vamos a unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Bien, seguimos esta presentación del cafecito con el doctor Felvil Villalona, que es epidemiólogo. Y bueno, y con él estamos hablando de dos temas, mosquitos, que está presente siempre, pero sorprendentemente el tema de las garrapatas nos llega también, y especialmente en Santiago, donde se ha descubierto un brote de garrapatas que sorprende las razones por las cuales se están diseminando tanto estos, que no son insectos, ¿verdad? ¿Cuál es la denominación exacta de una garrapata? Son artrópodos. Eso es porque se alimentan de sangre. Básicamente es por la contextura del cuerpo. Ah, ok. Las articulaciones con pies, o sea, artrópodos, o sea, que por la forma como están anatómicamente, el número de patas, por ejemplo, y la forma de cómo están articuladas, le llaman. Pero su alimento es la sangre. Sí, son hematófagos, especialmente la hembra. Por ejemplo, en el mosquito. La hembra es la mala. En el mosquito, la hembra es que chupa sangre. La hembra es la mala, doctor. Sí, en el... Ay, Dios, pero eso se va a agarrar de ahí para generalizar. No, déjeme comentarle. En el género de los mosquitos, la hematófaga es el mosquito hembra. Claro, la que lleva alimento, la que se alimenta también. La que sustrae, chupa. Claro, pero eso, de ahí es que viven. Entonces, tiene su forma, o sea, tiene su razón biológica, porque la sangre, porque de ahí extraen proteínas y alimentos, por decirlo de esta manera, para que cuando sean fecundadas, entonces ya los huevos se vayan desarrollando y ya los pongan. Pero el macho no chupa sangre por ningún lado. Solamente se alimenta de néctar de flores y de frutas. Oíste lo fino que somos nosotros, los machotes, los mosquitos. Dios mío, santo. Hay que información más nutritiva me ha dado. Claro, porque eso alimenta. ¿Y en la garrapata cómo es la cosa? No, igual la garrapata obligatoriamente es hematófaga en ambas partes. Y tanto en el macho como en la hembra. Pero también oí a mi amigo Yussi de Vares, que es muy inquieto en esos temas, que la garrapata tiene una capacidad para mantenerse viva, que puede durar un año enterrada y de ahí sin comer ni nada, y de ahí sale como si tal cosa y vuelve a sus andadas. Sí, es una maravilla diríamos así, de la naturaleza, de que esos insectos, esos artrópodos, pues estén ya relacionados a ese ciclo vital de hibernación. Es decir, ellos se inactivan por un tiempo prudente y luego entonces sobreviven o vuelven otra vez a reactivarse. Ahí le comentaba, por ejemplo, el caso de los mosquitos. Miren qué pasa con los mosquitos. Tienen un mecanismo de supervivencia que es también admirable y por eso que muchos nos preocupa. Ya que, por ejemplo, el mosquito hembra cuando va a depositar los huevos, lo que hace es que cuando no encuentra un criadero, o mejor dicho, un pozo de agua o donde desovar, entonces lo hace en un lugar húmedo, un lugar donde no hay agua por el momento, pone los huevos ahí y esos huevos secos, en área seca ahí, pueden durar o permanecer por lo menos cerca de un año. Si entonces ese le alcanza el agua o el agua entonces se aposa ahí, con esos huevos ahí, entonces pueden entonces reactivarse y comenzar su ciclo vital. Eso es algo importante que debemos de saber
y por esto es la importancia de que debemos de eliminar todo tipo de potencial criadero para evitar que los mosquitos se reproduzcan. En el caso de ustedes, los epidemiólogos que trabajan básicamente con la información que les llega, ¿qué tan actualizado y rápido es esta información, sobre todo en tiempos de brote, en sectores específicos que a veces afectan más que otros, para ustedes poder tomar correctivos y recomendaciones ya luego para las autoridades de salud pública en ese sentido? O sea, ciertamente los hospitales y sobre todo hospitales de atención primaria ¿tienen los mecanismos de poder evaluar de manera rápida para ustedes poder tener información a tiempo? Claro que sí, claro. Se cuenta con los llamados equipos de respuesta rápida, o ERRA, como nosotros les decimos, es el equipo de respuesta rápida, tanto en el ministerio, en el nivel central, como en los que son representantes de cada provincia, que son las direcciones provinciales de salud, se cuenta con un equipo de epidemiología. Al igual también se mantiene en constante comunicación con todos los epidemiólogos y médicos, por ejemplo, del sector público, y los epidemiólogos tanto públicos como privados, para la vigilancia epidemiológica, e inmediatamente todos los días se emiten boletines y cada semana se va vigilando con los reportes de EPI 1, por ejemplo, los EPI 2, y van observando la tendencia o van observando el comportamiento de ciertas enfermedades de interés epidemiológico. En caso de que haya algún tipo de alarma, esto inmediatamente se comunica. Y, por ejemplo, si en la semana pasada, hoy, por ejemplo, reportamos y hay algún tipo de variación, sea, por ejemplo, un incremento, entonces ya ellos están llamando, están comunicando, mira, verifique tal centro que se observa un incremento con tal enfermedad para ver si no es un error de digitación o si no es algo realmente que está sucediendo, que está aumentando los casos. Inmediatamente estamos en constante comunicación. Mira, me llaman del nivel central, verifícate a ver estos casos que reportaron. Entonces ya uno tiene que empezar a moverse, a ver si realmente no fue un error o si fue verdad. Y si fue verdad, entonces ahí comienzan las investigaciones rápidas para hacer las intervenciones oportunas. Realmente eso se mantiene en tiempo real, 24/7, como dicen por ahí. Pero en el caso de los médicos, el reporte sobre cualquier tipo de epidemia es no es tan sencillo, porque primero hay médicos que no conocen muy bien sobre ese tema. Segundo, la población tampoco tiene conciencia y no acude en forma efectiva al médico. Y después tenemos el tema de las estadísticas, que el médico puede ver un paciente afectado de tal cosa, pero eso se queda ahí. La mayoría de los casos no llegan al Ministerio de Salud Pública. Sí, ciertamente yo diría que por cultura, bueno, básicamente hay situaciones, factores sociales y ambientales, el cual muchas veces se producen los llamados subregistros. Los subregistros son aquellos casos que no van, o por ejemplo en el caso que no acudan a un centro de salud y se mantienen en sus casas. O sea, ese caso no se documentó, no fue a un centro de salud y pasó normalmente. Por ejemplo, en el caso de por mencionar algunos ejemplos, ahí está el caso de chikungunya, por ejemplo. Sabemos que muchas personas no acudieron a los centros de salud. Se automedicaron, se quedaron en sus casas. Solamente se trabaja con las cifras que llegan a los centros de salud. Es decir, por ejemplo, cuando de chikungunya, todo el que fue a una consulta, esa consulta se notificó por ejemplo, al Departamento de Epidemiología, y ya hicieron entonces las intervenciones del lugar. Tuvieron sus estadísticas. Yo sé que muchas personas se quedaron en sus hogares, tranquilos, no fueron a ningún centro de salud y ahí se quedó. Entonces, básicamente nosotros exhortamos siempre a la comunidad, a la población, que cuando tengan enfermedades infecciosas acuda a su centro de salud. Y esto nos ayuda más todavía a tener estadísticas más certeras, más realistas, para hacer intervenciones más oportunas. En el caso de las arbovirosis, nosotros estamos en un país tropical donde estos mosquitos proliferan y también estamos bajo muchas amenazas. Ejemplo, tenemos ahí el mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor del Zika, chikungunya, el dengue y el mayaro. En otros países, aunque en nuestro país no está, ahí está la fiebre amarilla, que es altamente letal. En el caso, por ejemplo, de la malaria, el mosquito Anopheles, pues es el transmisor, el principal. Y la malaria está en nuestro país. Y en la región sur tenemos muchos casos de malaria. Esto se ha documentado. Pero también tenemos otra nueva amenaza, que es el famoso oropouche. ¿Usted lo ha escuchado, el oropouche? Sí, claro. El oropouche es causado por un virus también,
el virus de Oropouche, y es transmitido por 2 vectores. En Sudamérica y parte de Centroamérica está el jejen o lo que le llaman, así mismo el jejen. Así que la gente lo conoce, por lo menos. El jejen, sí. Aquí popularmente le dicen malle. Popularmente le dicen malle, pero ese malle específico no está aquí. Este es el Culicoides paraensis, pero eso está a nivel ya de Brasil, que es uno de los países más afectados. Pero tenemos el otro vector aquí en nuestro país, que es el Culex quinquefasciatus. Ese es el mosquito común que puede transmitir el Oropouche. Y de hecho se ha documentado, se ha notificado que el Oropouche ha estado paseándose en nuestro país. O sea, básicamente ahí tenemos 3 vectores que están en nuestro país, que son, diríamos, el vehículo de todas esas enfermedades que estamos mencionando. O sea, no estamos exentos. Usted sabe que hace un ratito estábamos tratando que en el país de India hay también un brote importante por otro mosquito, Phlebotomus, por ejemplo, que está causando una encefalitis. Es lo que es el virus de Chandipura. Actualmente está expandiéndose. Ya van más de 400 casos y unas defunciones 170 casos, y ya unas defunciones, más o menos ya llevan 61 defunciones, o sea que la letalidad está aumentando, y esta es una encefalitis que da en niños menores de 15 años. ¿Cuál es la preocupación? Uno dirá, bueno, eso de India está bastante lejos, pero que ante ya las situaciones, ya diríamos, los avances tecnológicos, la facilidad de viaje, ya esto ha hecho que las enfermedades donde eran exclusivos de una zona ya esté diseminada por el mundo. Oropouche comenzó en Sudamérica y ahora está en nuestro patio. Bien, vamos a unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Bien, seguimos esta conversación con el doctor Villalona, que es epidemiólogo, y estamos tratando casos importantes, porque nos hemos limitado fundamentalmente al tema del mosquito y de la garrapata, pero usted decía en el espacio que estábamos aquí mientras veíamos los mensajes, que usted es epidemiólogo de centros clínicos privados. Así es. Y es importante saber cuáles son sus funciones, que yo desconocía que existieran, porque la población recibe información a veces muy mala, enfocada o es incierta, y dice que en tal clínica la gente se enferma porque no hay cuidado en las salas de cirugía y todo eso. Háblenos de cuáles son sus funciones para los centros privados que usted trabaja. ¿Usted trabaja en uno o en más de uno? En más de uno. En más de uno. Bien. Sí. Háblenos, ¿qué usted hace en esos centros? Muy bien. Básicamente la epidemiología tiene varias ramas. Epidemiología de campo, por ejemplo, la clínica, la epidemiología clínica y la epidemiología hospitalaria, que es imprescindible. Cada centro de salud de segundo nivel en adelante, segundo, tercer nivel, tiene un epidemiólogo y debe de tener un epidemiólogo. A nivel hospitalario, el epidemiólogo tiene múltiples funciones. Una de ellas es la representación, como representación del centro de salud para salud pública. ¿En qué sentido? Gracias a nosotros, los epidemiólogos hospitalarios, captamos toda la información de las enfermedades de notificación obligatorias. Es decir, todas aquellas que vigila salud pública: dengue, malaria, leptospira, VIH, tuberculosis, meningitis bacteriana. Son muchas, son varias, son las que uno vigila para nosotros notificarlo a salud pública para tomar las medidas oportunas, como mencionábamos anteriormente. Esa parte ahí también, otros eventos como por ejemplo muertes maternas, también nosotros tenemos que velar cuando ocurre lamentablemente estos hechos. En colaboración con el ministerio, pues investigamos esta muerte y ver más o menos cómo tratamos de que no se vuelva a repetir en otros, digamos, en otros ambientes. Pero también en la parte interna, el epidemiólogo hospitalario tiene como, diríamos, deber, como responsabilidad, lo que es el control de infecciones intrahospitalarias. Es decir, de que ese centro de salud evite o esté bien capacitado para que los pacientes, o los usuarios, mejor dicho, cuando ingresen, pues no se vayan a infectar con algún tipo de bacterias dentro del centro de salud. Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos capacitaciones, la vigilancia, supervisiones de las áreas, especialmente usted mencionaba cirugía, que es una de las áreas importantes, cuidados intensivos, tanto polivalente, que es de adultos, como lo de neonatal, pediátrico, donde los centros de salud que lo tengan. Y al igual también otras áreas de internamiento, lo cual es importante para evitar que se infecten, ya sea por catéteres,
ya sea por algún otro tipo, por ventilación mecánica, por ejemplo, que se mantenga higiénico el centro de salud, eso es importante. Todo eso lo vigila un epidemiólogo hospitalario y, entre otras funciones, capacitación del personal ante ciertas enfermedades, actuaciones, ante brotes, porque puede haber brotes dentro de un centro de salud si no se toman las medidas adecuadas de control de infecciones. Esto puede ocurrir. Pero ya hay productos para la fabricación de adecuación de salas de cirugía que son antibacterianas, ¿verdad? De por sí. Sí, así es. Hay productos que se encargan ya de lo que es la desinfección, limpieza y desinfección. Eso es una parte en la cual el epidemiólogo hospitalario, en su función como vigilante de control de infecciones, debe de monitorear, trabajar en conjunto con el personal de limpieza y de mantenimiento para que ese tipo de actividad, sea la limpieza y desinfección, se lleve tal cual, porque cada área tiene un tipo de producto. O sea, los productos no se utilizan uno para todo el centro de salud, no. Cada área, cirugía, UCI, tiene unos productos específicos, un poquito más fuertes, por decirlo de esta forma, para evitar la proliferación de bacterias, de hongos y virus. Pero al igual, por ejemplo, a nivel de los pasillos de consultorio, hay otro tipo de productos de limpieza y desinfección, en lo cual también evita que no haya problemas con que haya falta de limpieza o de higiene, etcétera. Bien, vamos a unos mensajes para estar ya en la parte final del cafecito de hoy. Bien, al finalizar el programa, doctor Villalona, vuelvo al tema de las garrapatas porque me entero ahora, aquí a través de Arelis, que hay figuras, artistas que sufren la enfermedad esa, la patología esa que provoca la garrapata, incluso en países desarrollados. Sí. ¿Cómo usted dijo se llama? La enfermedad de Lyme. Lyme. Y entonces, eso es una enfermedad permanente, es incurable. Sí, miren lo que sucede. Es causada por una bacteria. La enfermedad de Lyme es una enfermedad que es transmitida a través de la garrapata. Es una bacteriana, pero tóxica. Entonces, esto causa unas secuelas que son permanentes especialmente a nivel neurológico, o sea, en nervios. Hay varios tipos de sintomatología, de signos que provoca, que a la larga, crean esas secuelas. Hay personas que sufren de insomnio, hay personas que sufren incluso hasta parálisis del facial, o sea, hacia un ladito, se le va cuando sufre de esto. Y mire que el inicio es como si fuera una gripe, con fiebre, con tos, se siente como malestar general y luego a la larga se va desarrollando esta enfermedad. La enfermedad de Lyme es común, por ejemplo, en Estados Unidos. Es importante que este tipo de enfermedad se conozca. Se escribe Lyme, pero con Y, Lyme, si lo quieren buscar en algún medio o sea, dígase internet, para que lo busquen en Google, que todo lo sabe. Sí, el doctor Google. Entonces, también hay otro que se llama la turalemia, ese otro tipo de enfermedad causada o transmitida, mejor dicho, por la garrapata también. También una muy común, que es la rickettsiosis, o la enfermedad de las montañas rocosas, la fiebre de las montañas rocosas o fiebre Q también, que son causadas por este tipo de bacterias que son las rickettsias. Pero ¿y cómo en un país desarrollado ocurre esto? Una gente se puede... Bueno, pues la presencia mismo, como les decía, hay 3 factores que hacen esto: el huésped, el ambiente y el agente causal. Allá en Estados Unidos entonces está, por ejemplo, poner un ejemplo, está presente los agentes etiológicos, en estos casos esas bacterias, la rickettsia, por ejemplo, la borrelia, que son causantes de estas enfermedades que estamos tratando. Y bueno, cuando están presentes en animales, porque también son zoonosis, especialmente los ciervos, en estos casos los ciervos, para que sepan, los venados, que allá hay presencia de venados. Ciervos, ciervos y venados. Los venados están presentes allá. Una de las razones por qué no está presente en nuestro país, porque aquí no hay venados. Los venados por lo regular pueden ser los huéspedes de este tipo de bacterias. Y entonces, obviamente, cuando esas garrapatas, pues, están chupando sangre o están ahí en ese ambiente donde están presentes estas bacterias, entonces al ser humano, ustedes saben que allá se caza estos animales y son consumidos también,
pues esto puede transmitirla de esta forma. Bueno, muchas gracias al doctor Felvil Villalona, es epidemiólogo y experto en medicina tropical. Su trabajo en principio fue la administración pública, el Ministerio de Salud, pero ahora trabaja para centros privados, donde yo no sabía que tiene una función muy particular, que es la de evitar que se generen contaminaciones. Exacto, para que la gente no diga que tal clínica hay bacterias y el que llega ahí puede morirse solo por una bacteria. Bueno, él se encarga de establecer el mecanismo, la limpieza, la utilización de químicos para que los lugares estén limpios de cualquier tipo de bacteria que pueda afectar la salud de un humano. Gracias por estar aquí. Ha sido muy interesante gracias por la invitación. Sí, gracias mucho por la invitación. Estamos para servirle. Cualquier tema de índole epidemiológico, pues aquí estaremos para tratarlo. ¿Cómo no? Terminamos el cafecito. En breve, Salud Dando.